Bueno, tengan muy buenas tardes, hijas mías. Viva Jesús. Aquí de nuevo en la entrega de un nuevo video tutorial, iniciando con un nuevo proyecto llamado Introducción a Python. Sé que muchas ya están trabajando en esto, más sin embargo cuando veo yo la evaluación de este proyecto, son poquitas las que apenas han ingresado a la actividad 1. Bueno, aquí les entrego el video de la actividad 1 de este proyecto, aprendiendo sobre Python. Entre las competencias institucionales tenemos: usted me va a diseñar, en lo que resta en este tiempo, diseñar y programar un sistema sencillo de promedio de notas, aplicándolo con interés el pensamiento computacional para solucionar problemas y crear programas sencillos de forma alegre y entusiasta. Es decir, que usted va a hacer una serie de programas sencillos en el lenguaje de Python y luego al final me va a hacer un pequeño programa sencillito de promedio de notas, que me calcule el promedio de notas de una institución. En esta actividad 1 voy a calificar lo siguiente. Tenemos 3 indicadores de logro. Entre lo que yo voy a calificar en esta actividad es de que usted describe conceptos básicos relacionados con el lenguaje de programación de Python. Aquí vamos a realizar la actividad 1 juntos. Voy a hacer algunas preguntas en la clase que tengamos, en la reunión que tengamos. Allí vamos a tomar allí de forma dedocrática. Vamos a hacer unas preguntas, ahí la que me la contesta se le va a bajar el punto, o vamos a mantener la nota porque se supone que ha estudiado, ¿verdad? La idea es de que usted sepa describirme los conceptos básicos relacionados con el lenguaje de programación. Vamos a tratar de ver que no nos tardemos mucho. Son 40 minutos que dura la reunión en Zoom, para ver si podemos lograr hacer todas las preguntas a todas. Ese es el primer punto que voy a calificar. 2. Instala un programa de lenguaje para programación. Bueno, para poder programar en Python hay que instalar el programa de Python. Más sin embargo, vamos a ocupar otro programa sencillo para ustedes, porque si ocupamos el programa de Python a estas alturas, a ustedes les va a costar entender todo el entorno del programa de Python, toda su sintaxis del programa de Python. Entonces la idea es de que usted conozca nada más las partes básicas de la programación en Python y los códigos básicos para este programa. Entonces vamos a ocupar un programa similar en donde usted se sienta familiarizada y que tenga deseo de seguir aprendiendo en Python. Y 3, van a aprender sobre el pensamiento computacional, es decir, lógica computacional, ¿verdad? Para que puedan analizar y resolver problemas. Esos son los 3 puntos que yo voy a calificar, hijas mías. Esos 3 puntos, así de que vamos a empezar con el proyecto. Bueno, como usted ya lo sabe, este proyecto se encuentra aquí en su T-Box. Ya aquí tenemos la materia de habilidad laboral y ya están trabajando en la materia de informática educativa. Ojo, no se me ha olvidado entregarles el video del caso 4 del base de Access, y tampoco no se me ha olvidado entregarles los videos tutoriales de las actividades de PowerPoint, ¿verdad? Estos 2 proyectos ya estoy trabajándolos para que usted los tenga allí pendientes, tal como hemos acordado. Vamos a iniciar con este proyecto Introducción a Python, que es lo que vamos a ver en estos 2 meses. Veamos. Como usted sabe, tenemos varios botoncitos. Tenemos el botón de video, que es donde trata de qué consiste todo el programa, todo este proyecto. Tenemos un sitio web del proyecto que le vamos a dar un clic allí para tenerlo abierto. Tenemos los archivos de trabajo, en donde ustedes pueden observar todos los requisitos, todos los recursos que vamos a necesitar. Y tenemos las demostraciones o los tutoriales que ustedes van a tener a la hora de ver los procesos más importantes en este programa de Python. Voy a darle clic en los archivos de trabajo. Antes de iniciar la actividad 1, les quiero presentar aquí en los archivos de trabajo, es decir, en este botoncito amarillo. Quiero que le den clic. Antes de iniciar la actividad 1, vamos a darle clic a este botón, archivos de trabajo. Quiero que se den cuenta de una cosa.
Yo les decía a ustedes que es necesario instalar un programa familiar para que ustedes puedan aprender de forma básica lo que es el lenguaje de programación de Python. Si ustedes pueden ver, ese programa se llama Mu. Entonces aquí tenemos dos instaladores, uno para una computadora de un procesador de 32 bits o una computadora con un procesador de 64 bits. ¿Cómo sé que mi computadora es de 32 bits o de 64 bits? Bueno, es necesario que usted vaya al explorador de Windows o a esta carpeta amarilla que ustedes ven aquí. Yo le voy a dar un clic allí. Cuando le doy un clic allí, vámonos aquí a donde dice este equipo, en esta parte de aquí. Le doy un clic allí y cuando le doy un clic allí, vámonos aquí hay tres pestañas. Vámonos a ir a la pestaña de equipo. Le doy un clic a equipo. Cuando yo le doy un clic a equipo, aquí me aparecen varias opciones. Pues yo necesito que le den la opción de propiedades del sistema para mostrar la información de su equipo, de su computadora. Vamos a darle un clic allí y ahí vamos a ver qué tipo de sistema operativo ocupa. Ahí vamos a conocer qué tipo de memoria RAM tiene y otras cositas más. Bueno, aquí ya estamos. Veamos. El sistema de Windows que mi máquina tiene es Windows 10 Home, ¿ok? Aparte de todo eso, también tengo una memoria RAM instalada de 4 GB y también tengo un procesador Intel Core i3 de categoría i3 y aparte tengo un tipo de sistema. Es un sistema operativo de 64 bits con un procesador basado en 64 bits. Entonces, si yo en esta parte del tipo de sistema observo que dice 64, entonces yo me voy a ir a T-Box y voy a descargar el de 64 bits y le doy descargar. Si usted viene y observa que en vez de decir sistema operativo de 32 bits, procesador basado en 32, entonces usted va a venir aquí y le va a dar, vamos a instalarlo, lo vamos a colocar aquí, vamos a colocar este programa en nuestro proyecto. Vamos a ver, segundo año, voy a elaborar, aquí lo vamos a colocar, guarda. Si aquí en su sistema operativo donde dice tipo de sistema dice de 32 bits o un procesador basado en 32 bits, usted va a venir y va a descargar esta de 32 bits, ok. Entonces aquí va a venir y lo va a descargar. No es necesario que descargue los dos programas, ok. Usted tiene que ir a buscar qué tipo de sistema es su máquina para poderlo instalar. Bueno, mientras me está descargando el programa, creo que ya lo tengo descargado en esta parte. Veamos, programa 2020, aquí lo tengo yo. Ustedes pueden ver que mi internet es bien lento y apenas se está descargando. Miren, dice que en 10 minutos tal vez se me termine de descargar, pero yo lo tengo aquí descargado. Vamos a instalarlos en este momento. Como es de 64 bits, ya dijimos, ¿verdad? Voy a ocupar esta. Vamos a darle doble clic, luego le voy a dar clic derecho a la aplicación, clic derecho. Y al darle clic derecho lo vamos a ejecutar como administrador, ok. Se va a escuchar un ruidito por allí. Este ruidito es porque me está pidiendo que le permita que esta aplicación, como es un anunciante desconocido, es una programación desconocida para mi laptop, me está pidiendo que le dé permisos para que me haga cambios en el dispositivo. Pues yo le voy a dar que sí, porque esto es un programa que es para programar, entonces no me va a afectar en mi computadora, ¿verdad? No se va a poner lenta ni nada de eso, no es un virus tampoco. Entonces yo le voy a dar clic en sí. Al darle clic en sí, voy a esperar que me empiece a instalar, ok. En todo esto voy a cerrar esta parte porque no lo voy a necesitar. Aquí ya me está pidiendo que lo instale, ¿verdad? Le voy a dar siguiente. Aquí lo vamos a darle agregar y lo voy a instalar
instalar para mí, dice aquí, o instalar para usar en todos los usuarios de la computadora. Si su computadora tiene más usuarios, ahí entonces se va a instalar en todos los usuarios automáticamente. Pero si usted solo tiene un solo usuario, entonces solo debe instalar justamente solo para usted, ¿verdad? O para mí. Yo lo voy a dejar allí. Voy a dar siguiente. Yo no voy a tocar nada de eso porque quiero que allí me lo guarde. Vamos a instalar. Y ya me lo está instalando. Aquí vamos a tomar un tiempo mientras lo instala. Ojo, si usted puede observar aquí, me está descargando el programa, ¿verdad? Ya faltan 5 minutos, imagínense. Si usted está viendo, me lo está descargando y está comprimido. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer usted? Descomprimirlo, ¿verdad? Tiene que tener el programa de WinRAR, luego le va a dar clic derecho para descomprimirlo. Usted ya sabe esa parte, ¿verdad? Mientras tanto, esperemos que me instale el programa. Vamos a dejar ahí el tiempo necesario para que lo instale. Es un programa, es un lenguaje, es como tipo Visual Basic, solo que en esta ocasión el programa Demo es un poco más sencillo que Visual Basic, ¿verdad? Entonces esperemos un tiempo. Bueno, como pueden ver aquí ya casi está finalizando la instalación del programa. Ya aquí ya está finalizado, instalado. Entonces le vamos a dar Finish. ¿Ok? Bueno, aquí ya le voy a dar cerrar. Ya saben ustedes, tienen que descargar según su procesador, si es de 32 bits o de 64 bits. Tienen que tener el programa de WinRAR para poderlo descomprimir. Y cuando digo descomprimir, es decir, para que ya aparezca de esta manera. Yo aquí ya lo tengo descomprimido, ¿verdad? Cuando lo digo que ya está descomprimido es porque no lo tengo en libritos. ¿Ok? Por ejemplo, este programa de Scratch, por ejemplo, si yo le doy clic derecho, no, para descomprimirlo, solo le voy a dar clic aquí a WinRAR, extraer aquí. En la opción de extraer aquí de WinRAR. Si usted no tiene WinRAR, no va a poder descomprimir los instaladores de Mu y los instaladores de Mu, ya sea de 32 o de 64. ¿Ok? Bueno, eso es todo. Vamos a seguir con nuestra... vamos a cerrar esto y vamos a seguir con nuestra actividad 1. Voy a cerrar aquí y vamos a iniciar el mapa de actividades. Ya instalamos el programa, hijas mías. Ya solo eso era descargar e instalar. Hoy enfoquémonos ya en el proyecto de introducción a Python. Voy a iniciar con la bandera verde. Bueno, dice: la temática central es el pensamiento computacional o la lógica computacional. Y el proyecto es Introducción a Python. La área tecnológica es la programación. La idea central de este proyecto es la siguiente: ustedes se van a introducir a Python, un lenguaje de programación con gran expansión en los últimos años y con múltiples usos. Es decir, que ha sido de muy aceptación a partir del 2015 para acá. Ustedes se van a familiarizar con la sintaxis básica de este lenguaje: manejo de variables, operadores, estructuras de decisión e iteración y otros conceptos esenciales. Yo en este momento les pido que por favor vayan a estudiar conceptos básicos de programación. ¿Qué es una variable en programación? ¿Qué es un operador en programación? ¿Qué es una estructura de decisión en programación? ¿Y cuáles son las estructuras de iteración en programación? Aquí se van a mencionar, pero es necesario que ustedes se vayan estudiando, que se enfoquen en eso, porque si no van a andar perdidas en este proyecto. ¿Ok? Luego me van a estar diciendo: no entiendo el video. Así que por favor estudien, no solo depende de mí. En la próxima semana va a haber una reunión en Zoom, así que espero que hayan hecho ya esta actividad. Dice: van a aplicar el pensamiento computacional o lógica computacional para solucionar problemas y crear programas sencillos utilizando este lenguaje de programación. Como ustedes ya saben, T-Box no se inventan los proyectos de la nada. Ellos hacen los proyectos y se los presenta a instituciones internacionales para que le den los estándares, para que se lo aprueben según unos estándares internacionales. Y aquí mencionan a dos, ¿verdad? Comprende los conceptos fundamentales del funcionamiento tecnológico, demostrar habilidad para elegir, usar y solucionar problemas con las tecnologías actuales y ser capaces de transferir sus conocimientos para explorar las tecnologías emergentes.
y la otra es separar los problemas en partes, extraer la información clave y desarrollar modelos descriptivos para comprender sistemas complejos o facilitar la resolución de problemas. Como ya saben, hay competencia, indicadores de logro. Ya ustedes al inicio de este video les enseñé cuál va a ser nuestra competencia y cuál va a ser nuestro indicador o lo que yo voy a calificar en esta actividad. Como ustedes pueden ver, en las herramientas tecnológicas vamos a tener un programa o un editor para hacer código que se llama Mu. Es un editor para Python, ¿verdad? Y navegador web o internet, ¿verdad? Sigamos. Aquí le dan finalizar para poder iniciar la actividad 1. Y aquí le voy a dar en regresar para empezar la actividad 1. Bueno, ¿en qué consiste la actividad 1? En la actividad 1 usted va a aprender sobre Python. ¿De qué se trata? Conocerán conceptos básicos relacionados con el lenguaje de programación Python. También aprenderán sobre pensamiento computacional para analizar y resolver problemas. ¿De qué se va a tratar? Vamos a ocupar un software o un navegador web, ya sea Opera, ya sea Mozilla Firefox, ya sea Google Chrome o Microsoft Edge, el que usted desea. Los recursos que vamos a ocupar para resolver esta actividad es el video del proyecto para que usted entienda en qué consiste todo este concepto de la programación en Python, el sitio web del proyecto que ya lo tenemos aquí abierto y una demostración 1 o un tutorial para conocer el entorno de Mu, ¿verdad? Bueno, empecemos. ¿Qué hay que hacer? 1. Observar el siguiente video para descubrir qué es Python y algunos de sus usos actuales. Yo no lo voy a ver, usted véanlo en su casa porque si no se me va a hacer más largo el video, ¿verdad? Dura como unos 3 minutos, creo yo. Así de que lo pueda ver en su casa para que usted sepa en qué vamos a trabajar. 2. Acceder al sitio web del proyecto y leer información presentada en las secciones 1 y 2. Yo aquí ya tengo el sitio web del proyecto y estas son las secciones 1 y 2. Vamos a darle clic primero a la sección 1, Introducción a Python. Como usted puede ver aquí, ¿qué es Python? Es un lenguaje de programación dinámico, dice, que contiene un intérprete en lugar de un compilador. La sintaxis facilita escribir código fuente legible y limpio, dice. Python es considerado un lenguaje de programación de multiplataforma y multiparadigma, ya que puede usarse en programación orientada a objetos, imperativa, lógica o funcional. Y aquí pueden ver una imagen de lo que es el programa de Mu y la codificación que se ocupa, ¿verdad? Sigamos. En Python utilizamos tipos de datos específicos para la creación de variables y cadenas de texto. Algunos tipos de datos que Python interpreta automáticamente son, por ejemplo, si usted va a declarar una variable o va a crear una variable y quiere que esa variable solo tenga sea de números, entonces usted va a ocupar el int. Esa variable se va a declarar como int porque ahí solo va a haber números enteros, o una variable de tipo long porque ahí va a ser de números enteros y largos, dice, o una flotante, dice. Cuando esa variable sea flotante significa que usted va a ocupar números con decimales. Si usted va a ocupar una variable con un tipo de dato bool o booleano, significa que va a tener de dos tipos de respuesta, ¿verdad? Sí o no. Cuando usted va a ocupar un tipo de variable, va a crear un tipo de variable y ese variable va a ser de letras o va a ser de texto, entonces usted va a declarar esa variable como string o str, y ese es solo para letras. Ahí luego tenemos un tipo de dato llamado tuple, que es de lista no modificable, y una llamada list, que es de lista. Entonces, ¿a qué consisten las variables? Bueno, dice que una de las ventajas que ofrece Python es el uso de variables, dice, puesto que no es necesario definir el tipo de dato o una variable. El intérprete identifica el tipo de dato asignado a una variable. Para que ustedes más o menos entiendan esta parte, significa que usted, digamos, matemática, ¿se acuerdan cuando usted tiene una ecuación y en esa ecuación está x, y, z? Entonces usted le da valores a x o busca el valor de x, busca el valor de y, busca el valor de z. Esas son variables.
iguales en Python. En Python existe, usted crea las variables, ya sea X, Y, Z, y les va a decir esta va a ser de tipo booleano, esta va a ser de tipo string o este va a ser de tipo long. Y entonces cuando usted empieza a programar, según como usted ha declarado esa variable, si va a ser de letras o va a ser de números, a usted le va a asignar números o le va a asignar letras a esa variable. Ok, por ejemplo aquí en este programa está diciendo que A es una variable, y como veo que es de número, me imagino que es de tipo int o de tipo long. Yo creo que de int porque solo tiene dos números. Hay una variable llamada pi, es igual a 3.1416. Entonces es una variable de tipo flotante porque hay números son decimales. Texto, como es de texto, esta variable va a ser de tipo string o str, donde hay una cadena de caracteres. Así como usted está viendo aquí, le está diciendo a usted que estas son las variables y lo que está en azul o de rojo son lo que usted le va a asignar a esa variable. Por último hay un código llamado print y dice que por favor imprima el texto o la variable de tipo texto, y al final se le va a imprimir lo que dice tbox nada más. Bueno, eso es conforme a las variables. Los operadores aritméticos. Cuando hablamos de operadores aritméticos, se usan para realizar operaciones como la suma, la resta, la multiplicación o la división. En Python permite realizar una operación sin necesidad de declarar variables. Los operadores se presentan a continuación y usted puede ver allí es lo normal. La crucita es la suma, el guioncito es la resta, el asterisco la multiplicación, la pleca es la división, dos asteriscos significan exponente, dos plecas significa una división entera, o sea que no tenga residuos, y el porcentaje que es sobre módulo, que eso más adelante lo vamos a ver. Existen también operadores de comparación, que es muy importante en programación. Dice que estos se usan para contrastar dos o más valores. El resultado de estas comparaciones es un valor booleano, es decir, sí o no, o verdadero o falso. Entonces eso ya se lo había explicado a usted cuando hablamos sobre los tipos de datos, ¿verdad? O los tipos de datos o los valores, ¿verdad? Que usted espera obtener de esa variable. Entonces aquí dice que los operadores se muestran en la siguiente tabla. Y aquí hay algunos, o sea, usted aquí va a venir y se va a aprender más o menos estos, porque son los que más vamos a ocupar. Pero existen mucho más. Acuérdense que estamos viendo solo la parte básica de la programación. Entonces, si usted va a ocupar en la programación o cuando está codificando, va a ocupar dos signos iguales, eso significa igual a. O sea, no es como en matemática que solo pone un signo igual y ya estuvo, no. En programación, si usted quiere dar igual a, significa colocar dos signos iguales y eso significa igual a. No es igual a, no es como en matemática que usted coloca el signo igual y encima la pleca, no. Aquí usted coloca un signo de admiración final y el signo igual, y eso significa no es igual a. Por favor, vayan aprendiéndoselos, porque estos son los que vamos a ocupar. Tenemos el menor que, el mayor que sigue igual, tenemos el menor igual que y el mayor o igual que. ¿Ok? Estos son los operadores de comparación. También existen operadores lógicos que se usan para comparar valores booleanos y el resultado devuelve un valor verdadero o falso, y los operadores lógicos en Python son, y usted puede ver que son los mismos, ¿verdad? Como que los operadores lógicos y la comparación casi hacen el mismo trabajo, ¿verdad? Bueno, tenemos también estructuras de control. Las estructuras de control son aquellas que si yo hago esto, entonces espero esto, pero si no lo hace, entonces ¿qué es lo que va a hacer? Entonces esas son estructuras de control. Digamos, acuérdense que cada acción tiene un efecto, siempre es así. Acción, evento, acción, efecto, siempre es así. En programación también es así. Entonces si usted le da un clic, ¿qué espera usted con ese clic? Que se abra la carpeta. Pero si no se abre, entonces ¿qué va a hacer?
Entonces esas son las estructuras de control. Les he puesto un ejemplo nada más, no quiere decir que usted va a ocupar clic en Python, ¿verdad? Es nada más lo básico lo que vamos a ver. Entonces aquí dice que las estructuras de control en Python incorporan estructuras de control como if. If en español significa sí. While en español significa mientras. Y el for, como ustedes lo saben, es por. Entonces se usan para repetir bloques de programación, a crear condiciones en las que se ejecuta un bloque de código según la evaluación definida. Entre las estructuras de control en Python son, y ahí estaba, if, while, for. Si hay un if, tiene que haber un end if, ¿ok? Entonces aquí dice que se utiliza para evaluar si una condición es verdadera o falsa. Y las sentencias de esta condición son else, el if, is in and not in. Ahí dependiendo si es verdadero o si es falso, ¿verdad? Bueno, el while, cuando se va a ocupar, se ejecuta mientras la condición sea falsa o verdadera. Y las sentencias usadas en esta condición son break y continuo. Y for repite un bloque de instrucciones las veces que se defina. Puede utilizar una variable como contador y acumulador, que a veces se le puede llamar como un contador. El for más que todo es para hacer un contador, nada más para ir repitiendo lo mismo una y otra vez. Es como un bucle. Bueno, eso es con respecto a las estructuras de control. Por último tenemos las funciones de programación. Entre las funciones más conocidas de Python son acciones que se usan para crear programas y configurar parámetros. Por ejemplo, la función input permite capturar datos desde el teclado. Algunas de las funciones utilizadas en Python se muestran a continuación, y este es un código que ustedes tienen que aprendérselo. Cuando ocupa usted el def, se usa para crear funciones y definir los parámetros. La función se ejecuta únicamente cuando es llamada. El class, cuando lo va a ocupar usted. Esta función se usa para crear clases con atributos específicos. Cuando hablamos de clases, hijas mías, estamos hablando que usted va a crear una plantilla, y dentro de esa plantilla usted va a crear atributos específicos, como por ejemplo un color a una pantalla, o una imagen para un botón, o darle colores a una etiqueta o a un texto, ¿verdad? Esos son los atributos. Para que usted tenga una idea, la clase o el class es como una plantilla que se forma, y dentro de esa plantilla o dentro de ese class van a haber varios variables o varios procesos que usted le va a ir definiendo atributos, como yo le dije, de color, de tipo de texto, tamaño de texto, etcétera. Tenemos también la función len, entre paréntesis. Devuelve la cantidad de caracteres de una palabra. Eso lo dice bien claro, ¿verdad? Cuando usted quiere sacar de una oración una cierta palabra, ocupe el código, la función len. La función type muestra el tipo de dato de un objeto, es decir, si ese tipo de dato es string, o si ese tipo de dato es booleano. Entonces esa variable que se va a mostrar de ese objeto se va a ir especificado en esta parte, si usted ocupa la palabra type o el código type. El input es una función o un código que lee los valores introducidos desde el teclado. Y por último tenemos el print, que imprime mensajes en la ventana del editor, ¿ok? Bueno, este es sobre la primera parte de la sección 1, introducción a Python, que es sobre el pensamiento computacional o lógica computacional. Pues ese es el proceso de solucionar una problemática empleando el pensamiento crítico y las ventajas que ofrece la tecnología. Bueno, usted a veces siempre ha dicho cuando está con sus amigas, pero es cuestión de lógica, dice usted. ¿Por qué? Porque usted de tanto repetir o de tanto de haber vivido una experiencia específica, ya usted adquirió un conocimiento. Entonces para usted es normal, es de forma lógica realizar una serie de procesos, porque usted así lo ha aprendido, así lo ha vivido, así lo ha experimentado.
Entonces, este proceso permite descomponer el problema en etapas, analizando e implementar posibles soluciones. Por ejemplo, yo le puedo decir a usted la forma como se cepilla los dientes, pero usted me va a decir, profe, pero la forma como usted me lo está diciendo no lo hago yo. ¿Por qué? Porque usted lo aprendió de forma diferente como yo lo he aprendido. Siempre se cepilla los dientes y siempre se los deja limpios. Igual yo. Pero puede ser que usted hace más procesos o yo hago menos procesos, o usted hace menos procesos o yo hago más procesos para realizar una actividad. Entonces usted puede descomponer el problema de la cepillada de dientes y analizar las posibles soluciones que hay para poder solucionar ese problema. Es a eso que se le conoce como pensamiento computacional o lógica computacional. Como yo le decía, la lógica o el pensamiento computacional es las cosas que usted ha vivido o ha experimentado y ha resuelto. Y de tanto repetir ese tipo de proceso, para usted ya lo hace lógico todo. Y le estoy poniendo el ejemplo de la cepillada de dientes. Vamos a descomponer ese problema en 4 etapas que facilitan la creación de una solución. El pensamiento computacional tiene 4 etapas. Vamos a ver cuáles son. 1. Descomponer el problema. Dice que consiste en dividir un problema en partes para facilitar su comprensión. Usted tiene la cepillada de dientes y usted dice, vamos a dividir la parte en donde me levanto y me enjuago la boca. Ese es el primer paso que yo hago. Luego busco mi cepillo y mi pasta de dientes y lavo mi cepillo. Luego le echo la pastita a mi cepillo. Luego viene usted y se empieza a cepillar los dientes y va explicando. A veces puede decir, me cepillo los dientes. Yo en mi parte le puedo decir, yo los molares lo hago de forma de rueda, los incisivos los cepillo de arriba para abajo y así sucesivamente. Ya lo voy descomponiendo. Mientras más detallista es usted para descomponer el problema, mejor va a encontrar la solución y le va a facilitar la manera de comprender y dar una solución perfecta para ese problema. Esa es la primera parte, descomponer el problema. La segunda, buscar patrones. Es decir, que se debe buscar aquellos procesos similares que existan en cada problema individual. Hay veces que usted cuando está cepillándose, los incisivos que tengo arriba y con los incisivos que tengo abajo, los hago de la misma forma, para arriba y para abajo. Entonces, si yo estoy repitiendo el mismo proceso cuando me estoy cepillando, estoy buscando los patrones, estoy buscando lo que repito a cada momento, ¿verdad? Entonces, a ese momento, usted lo va sacando por aparte. Por ejemplo, cuando se enjuaga la boca. Yo me enjuago la boca antes, durante y después de la cepillada de dientes. Entonces, eso significa que es un patrón que yo ocupo para enjuagarme la boca a la hora de cepillarme. Entonces, lo voy separando esa parte. 3. Abstracción del problema. ¿A qué se refiere esto? Es importante enfocarse en la información obtenida para llegar a la solución. Se debe dejar de lado los detalles irrelevantes y que no aportan a la solución. Usted lo que quiere es tener dientes blancos, ¿verdad? Entonces usted va a buscar la solución solo para tener los dientes blancos. Entonces usted viene y de repente dice que se está cepillando los dientes y está viendo la televisión mientras se cepilla los dientes. O sea, la televisión no tiene nada que ver aquí a la hora de cepillarse los dientes. Pero si usted lo hace, porque por lo menos yo me cepillo los dientes mientras tanto estoy escuchando las noticias del día. Pero la radio no tiene nada que ver con lo que me estoy cepillando los dientes. Entonces, esas cosas que son secundarias y que no aportan para la cepillada de dientes, eso las dejo a un lado. O usted que tal vez está cepillándose los dientes y quizás a la vez de que se está cepillándose los dientes, tal vez está haciéndose las uñas o no sé, se me viene en la mente, ¿verdad? O se mira al espejo y limpia el espejo, no sé.
Entonces, cosas que no aportan para la solución de un problema, eso se saca. Por último, el diseño de algoritmos. ¿Qué son los algoritmos? Son un conjunto de instrucciones que se ejecutan paso a paso siguiendo un orden definido, ¿ok? Entonces, yo les recomiendo a usted siempre que cuando encuentre un problema, vaya a ocupe estos 4 pasos o estas 4 etapas del pensamiento computacional o de la lógica computacional. Y por último, haga un algoritmo, es decir, cómo soluciona usted ese problema paso a paso y lo va enumerando. Mientras más detallista sea usted para resolver ese problema o para descomponer el problema, mejor va a ser usted su programa. Esa es la clave. Bueno, por último dice por aquí el diseño de algoritmos. Un algoritmo es una secuencia de instrucciones para solucionar un problema. Los algoritmos están presentes en nuestra vida cotidiana y lo vemos representado en las acciones que realizamos desde que nos levantamos. Por ejemplo, cuando nos dirigimos hacia un lugar, debemos buscar alternativas para llegar a la hora indicada. A la hora cuando usted se levanta para ir a la escuela, ¿cuál es el proceso o los pasos que hace usted para ir a la escuela? Entonces, esos pasos que va a enumerar a usted, a esos pasos se le conoce como algoritmos. El diseño de un algoritmo es más importante que un lenguaje de programación. El lenguaje de programación es un medio para expresar un algoritmo. Los algoritmos son independientes de los lenguajes de programación y tienen ciertas características. Y aquí las menciona. Que sean precisos, que sean únicos, que sean finitos y que debe producir un resultado. Preciso significa que usted tiene que ser detallista con ese algoritmo. Empiece a enumerar paso por paso, por paso, por paso, por paso. Único, porque ese algoritmo que usted está haciendo, aunque sea el mismo problema que está resolviendo su compañera, pero su compañera va a tener un algoritmo diferente al suyo. Pongo el ejemplo de la cepillada de dientes. La forma como yo me cepillo los dientes puede ser muy diferente a la forma que usted me va a plantear en su algoritmo cómo se cepilla los dientes, y así sucesivamente para cada una de sus compañeras. A eso se refiere único. Finito significa que si usted inicia un proceso y tiene que finalizarlo, no tiene que dejarlo a medias. Si usted se cepilla los dientes, va a llegar un momento en que termina de cepillarse los dientes. Si usted sale de su casa para irse a su escuela, tiene que llegar un momento en que usted va a llegar a la escuela. Tiene que finalizar, si no, no es un algoritmo. Inicia y termina. Es así de simple. Y por último, debe producir un resultado. Claro, en la cepilla de dientes, los dientes blancos. Llegar a la escuela, llega usted puntual a la escuela, tiene que llegar a la escuela, no va a quedarse a medias, ¿verdad? Sigamos. Un algoritmo tiene 3 elementos que se definen a continuación: datos, instrucciones, estructuras de control, y dice que cada uno de ellas, por ejemplo, los datos es la información de entrada o salida. Las instrucciones son las acciones que se realizan con los datos, y las estructuras de control determinan las acciones que se realizan de acuerdo a la condición definida. Ya hablamos sobre las estructuras de control. Si yo hago algo, espero algo. Y si eso que usted espera no le funciona, entonces ¿qué va a hacer? Eso se refiere a las estructuras de control. Usted tiene que ir definiendo qué es lo que quiere que haga. Dice que los algoritmos se organizan en diferentes tipos. Dice, de acuerdo a la solución creada, los tipos de algoritmos son: algoritmo computacional, que se necesita de una herramienta computacional para solucionar un problema. Dice, algoritmo no computacional, que no requiere usar una computadora para solucionar un problema. Algoritmo cualitativo, no requiere de cálculos numéricos, sino secuencias lógicas o formales. Algoritmo cuantitativo, que requiere de cálculos numéricos para la solución de un problema. Bueno, ya que leímos ya todo el sitio web del proyecto, yo le recomiendo a usted, pero hágalo por usted, que saque un resumen de estos dos.
Recuérdese que este es su último año y si usted está esperanzado a salir el otro año a seguir estudiando, trabajando en el área de informática, yo le recomiendo que saque un resumen de esto y que siga estudiando. Hay muchos tutoriales en YouTube, en internet, en donde habla sobre el pensamiento computacional, sobre la introducción a los programas como Python, como Visual Studio, como PHP u otros programas que existen de programación, en un lenguaje C++ y así sucesivamente. Entonces, estudie. Yo ahorita, como le digo, solo le voy a dar la parte básica, le voy a desarrollar a usted, tratar de desarrollar el interés a la programación y así sucesivamente usted pueda poder defenderse en la vida. En programación se puede vivir. Yo sinceramente, yo le digo a ustedes, yo no soy solo profesor, sino que también yo vivo de hacer programas y yo los vendo. Dependiendo de los problemas que se me dan a mí, yo así se los resuelvo y les creo un programita y los vendo, ¿verdad? Hay programas que se venden bien, como los programas de promedio de notas. Si usted hace un buen programa de promedio de notas, hay programas que valen hasta $5,000 y lo compran la escuela. Hay otros programas como para empresas comerciales, como por ejemplo de facturación. Entonces todos esos programitas se pueden hacer, $1,000 bien se los pueden pagar. Como le digo, depende cómo usted haga amigable el programa. Bueno, eso es para que usted cuando ya vaya a la universidad y quiere meterse en todo este mundo, usted sabe que está forjando un buen futuro, ¿verdad? Sigamos. Esta es la parte 2. La parte 3 es en esta parte donde usted va a responder las siguientes preguntas. Por ejemplo, ¿Python es considerado un lenguaje de programación multiplataforma y multiparadigma? ¿Es verdadero o es falso? Ya lo leímos, estaba en la sección 1 de la introducción a Python. Entonces usted escoge uno de estos dos y le da a responder. Siguiente, es un tipo de dato entero. Y aquí menciona varios tipos de datos para una variable. Cuando es una variable int, cuando es una variable long o cuando es de float, ¿verdad? Eso está también en la primera sección, lo leímos también. Escoge uno de estos y le da a responder. Si usted no le da a responder, como que no le ha respondido, hijas mías, y van a tener mala nota. En Python es necesario definir el tipo de dato a una variable. ¿Es verdadero o es falso? Lo leímos, hijas mías. Vayan a la sección 1 y ahí va a encontrar esa parte. Luego habla sobre los operadores que se usan para comparar valores booleanos. ¿Serán los aritméticos, serán los lógicos o los de comparación? Entonces usted escoge uno de ellos y le da a responder. Luego dice, se usa para evaluar si una condición es verdadera o falsa. El if, el for o el while. Entonces eso lo vimos en la sección 1 y escoja uno de ellos y le da a responder. Vaya a leerlo, hay que estudiar, hijas mías. Saquen un cuestionario si es posible y lo escriben en su cuaderno. Dice, puedes utilizar una variable como contador y acumulador. ¿Cuál de estos tres es? Yo le hablé de un contador cuando estábamos hablando sobre estos tres tipos de sentencias de control. Así que usted escoge uno de esos tres y le da a responder. Vaya a la sección 1, ahí está la respuesta. Luego dice, la función que lee los valores introducidos desde el teclado, ¿cuál es? ¿El type, el print o el input? En la sección 1 lo va a encontrar, ya lo leímos. Debe responder y desde el siguiente, veamos. Función que devuelve la cantidad de caracteres de una palabra. ¿Sería el len? ¿Sería el type o el count? Allí escoge, estaba en la sección 1, se lo leí. Entonces usted ahí escoge uno y le da a responder. Siguiente dice, consiste en dividir un problema en partes para facilitar su comprensión. Buscar patrones, abstracción del problema o descomponer el problema. Aquí usted tiene que ir a la sección 2, donde habla sobre la lógica computacional. Entonces cualquiera de esos tres hay una que es la correcta, usted le va a dar clic allí y luego responder. Luego dice, un algoritmo, dice, está compuesto por los siguientes elementos: entrada, proceso y salida.
o datos, instrucciones y estructuras de control, información, comandos y datos. Va a leer la sección 2. Yo allí les mencioné sobre los algoritmos y busque la respuesta correcta. Siguiente. En este tipo de algoritmos se requieren las secuencias lógicas y o formales. El algoritmo cualitativo, el algoritmo computacional o el algoritmo cuantitativo. Allí escoge cualquiera de esos tres y le da a responder. Luego está esta pregunta. El algoritmo cuantitativo no requiere de cálculos numéricos, sino de secuencias lógicas. ¿Verdadero o falso? Usted escoge ahí la respuesta correcta y le da a responder. Bueno, por último tenemos que observar la siguiente demostración para conocer el entorno de trabajo. Dura como unos 3 minutos. Lo puede ver en su casa para que vea en qué consiste, ¿verdad? Y por último dice, complete la siguiente tarea. Investigar en la web sobre editores para el lenguaje de programación de Python. Compartir el nombre de los 3 que te parecen más importantes. Bueno, usted ya conoce uno, que es el de Mu. Es un editor para el lenguaje de programación Python. Luego los otros 2, porque como les pide 3, búsquenlo en internet. Y aquí solo va a clicar a abrir una pantalla. Y aquí usted coloca editores de Python. Y ahí le sale, ¿verdad? Solo le da un enter y ahí le sale. Ve, ahí está el PyDev. ¿Cuál otro? El PCChamp, el Win, el Spider Python, el Beam. Y hay varios. Mira, aquí hay los 5 mejores editores, los 7 mejores. Y así sucesivamente. Bueno, ya terminando esta parte, aquí usted le va a dar finalizar para luego iniciar la actividad 2. Eso es todo por hoy, hijas mías. Nos vemos en el próximo video. Adiós.